Bien, estábamos con el tema de los dones, ¿se acuerdan? Amén. Y habíamos quedado, todavía la parte introductoria, no habíamos hablado en realidad de ningún don, habíamos hablado en general, ¿no? Habíamos visto qué son, qué no son, quiénes los tienen, quién los da, ¿no? Habíamos visto los peligros que hay en negarlos y los peligros que hay en exacerbarlos, ¿no? La famosa carismamanía y carismafobia, ¿se acuerdan? Siempre los extremos son malos. O sea, conté algunas cosas que yo viví cuando estaba en la iglesia de niños y teníamos experiencias supuestamente espirituales que eran bastante escandalosas. Y está el otro extremo, iglesias que ni lo mencionan los dones, es como que si se hubieran muerto. Porque en realidad en esto de los dones hay diferentes posturas. Hay algunos que dicen que se llama la postura cesacionista, o sea, los dones terminaron con los últimos apóstoles, creen muchos. Se murió el último apóstol Juan y creen muchos que los dones murieron con el último apóstol. Entonces, todos los dones del Espíritu Santo no son vigentes hoy, creen muchos esa iglesia. Y hay otras que dicen, no, todos los dones están vigentes. Porque la Biblia en ningún lado dice que con el último apóstol se le ha ido el último don. No lo dice en ningún lado la Biblia. Así que, bíblicamente hablando, la postura de que los dones están vigentes es más correcta. Ahora, después hay otros que empiezan a separar, este don sí, este don no. Ya es más peligroso, porque con qué criterios digo, este don sí, este don no, ¿no? Entonces, algunos, el criterio que usan es el criterio lógico, es el criterio humano. Es muy impresionante y muy sobrenatural, entonces no. Este es más humano, es más factible hacerlo por nuestros propios medios, entonces sí. Entonces no sería el don del Espíritu Santo, sería la capacidad humana, no tiene ningún sentido, tampoco es. Así que nosotros creemos que los dones están vigentes y son para manifestarse en la iglesia hoy, bíblicamente hablando. Y esto es importante porque muchas iglesias le dan libertad a los dones, pero una libertad que va según lo que cada uno sienta, quiera hacer, y no hay ningún parámetro bíblico. Nosotros creemos en los dones, pero se manejan y se administran bíblicamente, como la Biblia dice, porque cuando empecemos a ver la lista de dones, vamos a empezar hoy, vamos a ver que el primer don ya no viene con asterisco, ya no viene con alguna polémica. Entonces, aclaro eso de antemano. Pero antes de empezar con la lista de dones, habíamos hablado de propósito, habíamos hablado de muchas cosas, de qué era el propósito, para qué todo esto, ¿no? Estoy viendo en la clase anterior que me quedó colgando para que no, antes de pasar lo nuevo, tengo esto que me quedó. ¿Qué más? Bien. Nos había quedado pendiente, como habíamos dicho, los dones no son, que la gente confunde, ¿no? Y habíamos quedado ahí. ¿Qué hago si no sé qué don tengo? ¿No? Porque es el común denominador de muchas personas. Yo no sé qué don tengo. Está bien, si uno es nuevo en el Evangelio y tiene un poco tiempo, es lógico que no tarde en descubrirlo. Ahora, si yo tengo un montón de años en la iglesia y que no sé cuál es mi don, para que el Señor me hizo y me puso en un lugar, ya es más complicado, ¿sí? Entonces, es importante saber qué hago si yo no sé qué don tengo. De hecho, vamos a terminar, cuando terminemos todo este curso, vamos a terminar con test personales, ¿no? Para ver cada uno que haga su test y vea aproximadamente qué don tiene. Pero para eso tenemos que hacer un panorama de cada don, para que uno más o menos entienda de qué se trata, ¿sí? Por eso es importante hacerlo antes del test. No tiene sentido hacer un test ahora cuando no sé de qué estamos hablando, ¿sí? Bien, ¿qué hago si no sé qué don tengo? Uno, esto es muy importante, número uno, asegúrese de ser cristiano. Porque los dones, dijimos al principio, son para los cristianos. La gente del mundo tendrá talentos, pero no tiene dones espirituales, ¿sí? Hay talentos y hay imitaciones también. Habíamos hablado también, ¿se acuerdan la semana pasada, de los dones falsos? Señor, Señor, en tu nombre decimos milagros, echamos fuera demonios. No los conozco ustedes, nunca los conocí ustedes. ¿Quiénes son? O sea, hacer esas cosas no indica nada. Tener esa clase de manifestaciones no significa nada. Por eso que el fruto es la evidencia del cristiano y no el don. Porque el don puede ser engañoso. Pero si yo soy cristiano voy a tener por lo menos un don. Entonces, por ahí si yo no encuentro ningún don, y lo busco y no lo encuentro, quizás tenga que preguntarme, ¿soy cristiano o no soy?
porque está ahí al alcance de, no, Señor, ¿sabes qué descubrí? No soy cristiano. ¿Me dejaste cristiano? Puede ser, ¿no? 2. Lea la Biblia y crea. Estudie el tema para ver las posibilidades. O sea, ¿por qué no sé de los dones? Porque no estudié sobre el tema. No lo leí, no lo busqué, no lo estudié. Entonces, lea, pero lea con fe. Porque muchas veces leemos la Biblia y vemos las cosas que la gente hace y decimos, qué groso que era fulano. Yo estaba leyendo un libro de un pastor que era fanático cuando era jovencito de la biografía de grandes cristianos. Entonces, claro, yo tenía un programa de misiones que cuando yo veía cosas impresionantes, gente que había hecho cosas espectaculares. Y es verdad lo que él dice, nosotros nos pasa también que cuando vemos estos tipos que hacen cosas increíbles, uno hace, ¿no? Agarra la garrotera y se achica, uno dice, ¿cómo? La verdad que sí. Y el tipo dice, yo cada vez que veía una biografía me quedaba peor, me quedaba re mal porque decía, qué grande eran ellos y qué pequeño que era yo. Y dejó de leerlas después, porque dice que le hacía mal leerlas. Después entendió con los años que, bueno, lo que hablamos la semana pasada, está el tema de la percepción, de donde creemos que todos tenemos que hacer las mismas cosas. Y no, cada uno tiene su llamado y cada uno tiene su función. No estamos todos llamados a lo mismo. Cada uno tiene que descubrir cuál es su propósito y obrar en pos de eso. Entonces, pero crea. No crea que lo que uno lee y ve, pero eso lo hacía el apóstol fulano, pero eso lo hacía fulano, no, pero eso lo hacía. No, si usted no cree que eso usted lo puede hacer, que ese don puede venir a su vida, nunca va a descubrir nada. Porque yo tengo que leer, estudiar, pero creer. Ese don está ahí y eso puede ser para mí. Yo puedo hacer eso si el Espíritu Santo me lo da. ¿Entiendes? Porque si yo simplemente leo la Biblia como un montón de historias de gente que le pasaron cosas maravillosas, pero que a mí no me van a pasar, no va a funcionar tampoco. 3. Dispóngase a trabajar. Esto es gravísimo. Acá viene una parte terrible. Dispóngase a trabajar. Señor, tu mina ha ganado tanto. Y él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre tanto. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido esto otro. Y él dijo, bien, tú también, tanto te daré. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardar un pañuelo, porque tuve miedo de ti. Por cuanto eres hombre severo, que no tomas que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco? Para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses. Y dijo a los presentes, quitadle la mina y dadle al que tiene 10. Y ellos dijeron, Señor, tiene 10. Pues yo digo que todo el que tiene se le dará. Mas el que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Lucas 19, 16 al 26. Esto es muy importante. Porque acá hay una gran ilustración de el don, ¿no? En este caso está la palabra de los talentos, la palabra paralela que es la palabra de las minas. Y todo el mundo dice los talentos cuando escucha. Siempre que la gente dice la palabra de los talentos, piensa que se refiere a talentos, habilidades, ¿no? Yo sé hacer malabares, ¿no? Yo hago jueguitos. Una vez hice 3 jueguitos seguidos. ¿No? Etcétera, habilidades. La gente cree que cuando dice la vida de talentos se refiere a esas cosas, pero no. Talento es una unidad de peso, ¿no? Antigua. Un talento varía. Ustedes ven que la Biblia tiene años, miles de años de historia y había diferentes lugares y culturas, entonces no siempre pesa lo mismo, pero un talento era aproximadamente entre 20 y 34 kilos. ¿Sí? De algo, de oro, de plata, de un valor, de una piedra, de un material precioso. O sea, cuando dice la palabra de los talentos, a alguien, un rey le dio kilos de oro para que él les trabaje ese dinero. ¿Sí? No es que son talentos de habilidad. Y no, la otra, las minas, es una unidad, la mina es una unidad de dinero muy grande. ¿Sí? Entonces, la repartió. Fíjense que el texto ahí en Lucas 19 dice a uno, le dio una mina, ¿no? Y le dijo, Señor, tu mina ha ganado 10. Entonces el Señor se puso contento y le dio 10 ciudades. Al otro le dio una mina y le dijo, Señor, tu mina ha producido 5. Bien, le dio 5. Y el otro
fue el que le escondió en el pañuelo. No le produjo ni siquiera los intereses del banco, que a veces son minúsculos, pero por lo menos era algo. Fíjense ahí, y es muy curioso interpretar esta palabra, no es el eje central de lo que estamos viendo, pero de paso, cuando dice ganado, ¿está con eso? No con eso. Esto es ganado, combina a ganado 10. Pero la otra es combina a producido. ¿Se dan cuenta que es otra palabra? ¿Se dan cuenta que son diferentes palabras las que emplean tanto en el español como en el griego? La que le produjo 10 dice ha ganado, prosergasomai. Pero prosergasomai significa literalmente trabajar de más. O sea, la persona esta que recibió una mina trabajó y trabajó de más, extra intensamente, hasta alcanzar a ganar 10. Entonces, cuando se lo dio el Señor dio 10 ciudades. Y este fue el que recibió la que le quitaron, ¿se acuerdan? Al negligente, al inútil. ¿Por qué? Porque dice, el que tiene, se le dará más. Ay, pero ¿por qué no se multiplican mis dones? Tenés uno, no lo descubriste, si lo descubriste ni lo usás, lo tenés descuidado, si no lo trabajás, Dios no te va a dar lo mismo. Si vos sos fiel en lo poco, Él te va a dar más. Entonces, ese es el principio de Dios. Si uno trabaja de más, va a tener más. ¿Sí? Estamos hablando en este caso de dones, ¿no? El otro, producido. ¿Qué es producir? Algo que se produce naturalmente. La lógica de esta historia era que trabajando bien se ganaban 5. Esa mina debía producir 5 minas. Eso era lo lógico. O sea que el segundo hombre produjo 5 perfectos. Le dieron 5 ciudades. El primero trabajó y trabajó de más intensamente y le dieron 10 porque trabajó. Le dieron 11 en realidad, porque trabajó de más. Y el otro la guardó en un pañuelo, ¿no? Y la escondió bajo tierra. Si usted tiene un don, pero para que el don no se ensucie, no se manche, lo guarda en un pañuelo. Pero no hace cosas que alguien me lleve el pañuelo. Entonces hago un pozo, lo pongo ahí, lo tapo con tierra y le pongo cemento por si acaso. ¿Qué espera gente? Ay, pero no sé por qué no puedo encontrar mi don, y porque está enterrado bajo tierra, ¿no? El don debe ser trabajado. Y esto es un riesgo. Porque claro, muchas veces yo digo, bueno, ¿qué es lo mío que no? Entonces yo empiezo a estudiar los dones. Esto seguramente por ahí lo mío. Esto seguramente no. Después vamos a ver que hay test más precisos. Esto es una idea general, ¿no? Por ejemplo, una persona tímida como yo, callada, el evangelismo que te contaba. Yo tuve 3 años con un amigo en la escuela. Él era hijo de pastor, yo era hijo de un maestro de la palabra, los dos conocíamos el evangelio desde pequeños, hablábamos todos los días. Yo fui a la casa, 3 años. Él pensaba que yo era ateo, yo pensaba que él era ateo. Nunca cruzamos palabra evangelística entre nosotros. Está claro que lo mío no era el evangelismo, ¿cierto? Después con los años intenté evangelizar en diferentes circunstancias. No tuve mucho éxito. Evidentemente uno se da cuenta, esto por ahí no es lo mío. Y esto otro quizás puede ser, pero ¿cómo sé? Y probando. Capaz que si yo intento, me sale. Entonces voy. Ahí por supuesto que hay cosas que son riesgosas. No me voy a poner a... ¿Será lo mío echar fuera demonios? No me voy a meter a pelear con estos demonios. Es peligroso. Hay cosas que son complicadas de probar. Pero otras no. Hay otro montón de cosas. Voy a entregar tratados. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Es que nadie acepta a Cristo. Pero le dejé trataditos. ¿No? Hay cosas que se pueden hacer, ayudar, ¿no? En la iglesia, en esto, en aquello. ¿Cuál es el riesgo? ¿Que quizás hago algo mal? Bueno, sabrán entenderme que no es lo mío. A mí, ¿no? Cantar. Por eso se inventaron los japoneses karaoke, ¿no? Quiere pasar vergüenza, haga karaoke, ¿no? Y uno descubre que cantando era lo mío. ¿No? Yo también pasé por mi etapa de cantante, pero no vamos a hablar de eso. Bien. No se olvide hacer poquito ni cantar. No hay grabaciones de eso, qué bueno. Bien. 4. Averigüe cuál es la posición bíblica respecto a los dones. O sea, en su iglesia, porque por ahí usted, quiero hablar en lengua. Yo estaba en una iglesia recontra recalcitrante donde habla en lengua y se la cortan. Entonces, también vea cuál es la doctrina de su iglesia. Averigüe cuál es la posición bíblica respecto a los dones en su lugar, ¿no? En su iglesia.
5. Experimente con todo lo que crea tener, si es que se puede. Mire las necesidades de su alrededor. Eso le podrá mostrar los dones que tiene, o lo que aún es más claro, los que no tiene. Porque yo lo hice, ¿sabes qué? No es lo mismo. Entonces, es bueno, porque sirve para descubrir y para descubrir lo que no tengo también. Pruebe, ¿no? Averigüe qué hace falta, dónde hace falta ayuda acá alrededor, acá en esto. Vamos a intentar, ¿no? Examine sus sentimientos. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. El don no le va a ser ajeno o desagradable, lo que decía la semana pasada. Dios, antes de la fundación del mundo, nos creó. Entonces, nos creó con una personalidad, con talento. No le va a dar un don que no tenga nada que ver con usted. El don va a tener alguna relación con su personalidad. Por eso, como le decía yo, muchos grandes vendedores que se convirtieron, después son grandes evangelistas, etc. Grandes eruditos, después son grandes maestros. O sea, no es que de repente Dios me manda a hacer algo que no tiene nada que ver conmigo y yo voy a la gana o creo que me tocó a mí. No es así. 7. Evalúe los resultados. Apóyese en las opiniones sinceras y edificantes de los demás. ¿No? Es importante la opinión de los demás. Siempre y cuando, por supuesto, nunca va a ser la opinión de todos. Siempre hay chisporrotazos. Entonces, siempre hay entre la hermana Cleta y la hermana Pocha que no se pueden ver. Por supuesto que es así. La hermana Cleta le va a decir a la hermana Pocha, mamá, ¿lo viste lo que hizo? Esa torta que hizo, la verdad, que le faltaba gusto, no le estaba nada. Siempre está eso. No se guíe solamente por lo que dice la hermana Pocha. Fíjese lo que dicen todos los hermanos y va a ver. Hice esto. La mayoría le pareció bien. Hubo consenso. Ah, por ahí, esto es lo mío. O, ¿sabes qué? No canté y la gente salía corriendo. Esto estaba para meditar. Quizás no es lo mismo, ¿no? Entonces, todas estas cosas sirven para tener una entrada. ¿Qué podrá hacer? ¿No? Pero dijimos al principio estudiar. Descubrir y estudiar. Bien, entonces, habíamos hablado de las palabras diferentes, porque los dones, hay un montón de clasificaciones que yo no quise traer acá porque la Biblia no los clasifica. Si usted presta atención, va a ver que hay 3 listas de dones, la de 1 Corintios 12, la de Efesios 4 y la de Romanos 12. Y ninguna es igual a la otra. Y ninguna es exhaustiva, o sea, ninguna es una lista completa y explicada. Son diferentes, algunos coinciden, otros no. ¿Por qué? Porque dicen todos los comentaristas, en ningún momento Pablo tuvo la intención de dar una lista exhaustiva de los dones. De hecho, por eso que hay tanta polémica de cuántos dones hay. Hay algunos, por ejemplo, los católicos dicen que son 7, los mormones dicen que son 9. Después hay otros evangélicos que dicen que, bueno, están las manifestaciones son unas cosas, los ministeriales son otros, ¿no? Y los motivacionales son otros, esos son 9. Pero si los sumamos los 3 son 20, otros dicen son 21, ¿no? Otros dicen son 25, otros dicen no, son 27. ¿Por qué? Porque no hay una lista precisa. Hay dones que están claramente explicados en la Biblia y otros no. Y por ahí hay más. Entonces, puesto que hay ciertas polémicas de que este es un don, no es un don, etc. ¿Sí? Yo no voy a entrar ni en esta clasificación de los motivacionales, ministeriales, no voy a entrar en eso, ni los voy a explicar en alguna clase de orden, porque después están los 5 dones ministeriales, ¿no? Que están ahí en Efesios 4, y después todos los demás. No voy a entrar en eso. ¿Por qué? Primero, porque como le digo, es una clasificación más humana que bíblica. No es que la Biblia lo clasifique. Segundo, que ninguna de las 3 listas está dada exhaustivamente, o sea que son listas incompletas. Y tercero, que si yo me agarro todos los dones parecidos, ¿no? Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, enseñanza, son todos medios parecidos a la misma familia, se van a reaburrir. Porque paso uno, el que sigue es muy parecido al anterior, y el que sigue se parece mucho. Se hace reaburrido. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Nos vamos a ir saltando. ¿Sí? Vamos a ir agarrando uno de acá, y vamos explicando los dones uno por uno. Aproximadamente una lista que yo determiné que van a ser tantos. Usted por ahí descubre, hoy tengo el don de tal cosa. Puede ser que no está ahí, y lo pruebo con la Biblia y dice, tiene razón. O por ahí no. Usted me dice, usted no está equivocado, ese don no existe. Puede ser. ¿No? No vamos a entrar en ese detalle tan finito. Bien. Pero como les digo, vamos a empezar por el primero. Y el primero ya viene con polémica. Seguramente alguno acá se me va. Hay gente que viene de distintas historias eclesiásticas, contextos, y
por ahí alguno escucha algo que yo voy a decir acá que va a saltar a la yugular y vamos a arrancar la yugular así, ¿no? Va a salir todo el cámara que la vez. Pero bueno, tenemos que empezar. Yo voy a elegir como primer don a un don que está en más de un lugar. Y especialmente está ahí en la lista de Efesios 4. ¿Se acuerdan que habíamos hablado la semana pasada en Efesios 4? Es un texto que está tomado de un salmo, el Salmo 68. Que Jesús, el Mesías, fue hasta la muerte, ¿no? Saqueó el reino de Satanás, le quitó todo ahí, hasta la llave del Hades, le quitó la muerte, todo. Y gente, la rescató, y subió a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y en esa lista de dones que dan en ese contexto de Efesios 4, habla de esos 5 famosos dones: apóstol, ¿no? Profeta, maestro, pastor y evangelista. Famosos, para algunos son los dones claves, los cuales no hay iglesia. En cierta manera tienen razón. O sea, si no va una persona a un lugar donde no hay nada, empiezan a predicar el evangelio, ¿no? Empiezan a predicar. Se abre una obra, hay que dejar una persona ahí, alguien que les enseñe a los nuevos, y alguien que se dedique a predicarles, y que la comunidad crezca, y alguien que les dé palabras semana a semana. Por supuesto que no va a haber iglesia, o sea, esos dones sí son fundamentales. Ahora, y si no, está eso solo, y no hay ningún otro, ¿funcionan? Tampoco. O sea, todos los dones son necesarios. O sea, ay, que bueno, tengo un corazón y un cerebro, pero no tengo brazo, no tengo pierna, no tengo ojo, no tengo oído. Tampoco sirve. O sea, todos los dones son necesarios y en cada iglesia el Señor va disponiendo, no exactamente a la misma medida, porque vamos a ver que no todos los dones están repartidos de una manera pareja. No es que la misma cantidad de pastores que de evangelistas, que de administradores, no está repartido parejo. Ni en general estadísticamente, aunque las estadísticas no son argentinas, son la mayoría son de afuera, ni tampoco en cada iglesia. Porque cada iglesia es una distribución diferente que tiene que ver con las necesidades de esa iglesia, de ese lugar, de ese momento. ¿Sí? Entonces vamos a ver eso, que es disparejo el asunto. Pero vamos a empezar por uno de estos 5 famosos. Y como yo les dije, que la palabra que empleaba ahí, dones, no es la misma palabra que está en Corintios y Romanos. Eran regalos. Porque esos domata, esos regalos, son personas y no son ni ministerios. Algunos dicen que son ministerios, también lo son. Pero principalmente son personas. Él fue, sacó del infierno personas, rescató de la muerte personas y se las regaló a la iglesia. Y da como ejemplo, algunos dicen estos son los 5 dones fundamentales. Y otros dicen, no, son 5 ejemplos de dones importantes que él tomó. No voy a entrar tampoco en esa discusión. Apóstol, maestro, pastor, profeta, maestro y evangelista. Esos 5 mencionan ahí en Efesios 4. ¿Sí? Y yo voy a hablar del más polémico de todos. El más terrible de los 5 dones esos ministeriales, como le llaman algunos. El don de apóstol. El primero. Dijimos que el primero, nosotros creemos en todos los dones que la Biblia dice, no creemos que los dones hayan cesado. En ninguna parte de la Biblia dice cuando se murió Juan, se murieron los dones. No lo dice la Biblia eso. Pero, dijimos que hay un don, este don tiene asterisco. Apóstol. La palabra de moda. Levante la mano, ¿quién es apóstol? Apóstol, algún apóstol. No me alcanza ni para pastor. A ver, ¿quién quiere ser apóstol? Rigonza dice que está estudiando para eso. Tampoco, no hay que ser apóstol. Bien, vamos a ver qué dice la Biblia respecto a esto. Como dije, nosotros creemos en los dones que se manifiestan hasta hoy. Don de apóstol. Acá tengo justamente uno de los más largos que yo desarrollé acá, muchas explicaciones que hacer. Apóstol. El don de apóstol muchas veces se lo equipara, vamos a ver si es correcto, con el misionero, que no aparece la palabra misionero en la Biblia. Ahora, una de las cosas fundamentales para el crecimiento de la iglesia, fundamentales, las personas más valientes, más admirables, más osadas, los misioneros,
Sin ellos no hay iglesia, no se expande el Evangelio. No llegamos hasta la última en la tierra, no evangelizamos al mundo y Cristo no viene. ¿No? Porque se ha predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo, ¿no? Y entonces vendrá el fin. O sea, es fundamental llegar hasta la última en la tierra con el Evangelio para que venga Cristo. Pero no aparece en ningún lado, muchachos. No aparece la palabra misionero. Entonces, ¿cómo puede ser? Muchos dicen, bueno, misionero y don y apóstol son lo mismo. Otros dicen, no, apóstol es una cosa, misionero solo. ¿No? Así. Apóstol es una cosa, misionero es otra. ¿No? Vamos a ver si esto es correcto o no. Definición. El don de misionero, puse yo, es la capacidad especial que Dios da a algunos miembros del cuerpo de Cristo para administrar cualquiera otros dones espirituales posean en una segunda cultura. Asimismo, la capacidad de ser comisionado para ser enviado fuera o enviado lejos. A ver, ¿por qué digo esto? Cualquier don que tenga en otra cultura, porque en realidad ir lejos de por sí solo no es un don. O sea, yo me compro un pasaje de avión, ¿no? Y me voy lejos y soy apóstol, no soy misionero. Irse lejos no es suficiente para ser misionero, ¿no? Irse a otra cultura distinta a la mía tampoco, porque yo me puedo ir a China de turista a visitar a la muralla y eso no me convierte en misionero. O sea que uno va a otra cultura, a otro lugar distante, enviado por Dios, por supuesto, a administrar algo, dones, ¿no? Generalmente son evangelistas, porque van a predicar el evangelio, pero hay unos que son maestros, otros son pastores porque pastorean gente, hay de todo, hay toda clase de misioneros, es muy complejo. Siempre asociamos al misionero que va a predicar, es verdad, muchos de ellos van a predicar, pero muchos de ellos van a hacer otros trabajos con esa gente. Entonces hay algunos que son enfermeros, son doctores, y van a trabajar con gente, y así predicar el evangelio, sanando gente, ayudando, dando de comer. Entonces, su primer don de muchas de esas personas no es el pastorado. Muchos de ellos son ayudas, son administradores. O sea que, usted dice que la capacidad de llevar lejos tus dones, los que Dios te dio, lejos, a otra cultura. ¿Sí? Bien. Es una definición, dije yo, de misionero. Porque algunos dicen, bueno, apóstol es el que tiene autoridad sobre cierto grupo de iglesias. Vamos a ver si esto es correcto, bíblicamente hablando. O sea, que están enviados lejos o afuera para establecer un ministerio de expansión del evangelio, obviamente, ¿no? ¿Por qué? ¿De dónde viene? Apóstol, apostelo en realidad. Apóstol viene de apostelo. ¿No? ¿Qué significa apostelo? Yo lo separé acá. Apo, fuera. Y stelo de arreglar. De poner en orden o arreglar. Poner en orden o arreglar. Pero esta palabra entera se traduce muchas veces en la Biblia como enviar, directamente. ¿No? Y de ahí viene la palabra apóstolos, que significa enviados. En Lucas 11:49 Jesús dice lo siguiente. Esta declaración, les enviaré profetas y apóstoles. Dice en Lucas 11:49, dijo Jesús. Literalmente en el griego dice, les apostelo profetas y apóstolos. Dice el texto original. O sea, les enviaré profetas y apóstoles, enviados. O sea, apóstolos, es un enviado, ¿sí? Lejos. ¿Hay apóstoles hoy? ¿Son los apóstoles de hoy igual a los del Nuevo Testamento? ¿En qué sentido son apóstoles y los apóstoles de hoy? ¿Por qué muchos que dicen ser apóstoles hoy no lo son? Según la definición que ellos dan, liderazgo extraordinario sobre un número de iglesias, dicen ellos. Un apóstol está tiene un liderazgo extraordinario sobre un grupo de iglesias. La Biblia dice que Jesús llamó personalmente a los 12, ¿no? Eran testigos de la resurrección, Hechos 1:22. Sobre Cristo y la doctrina de los apóstoles se edifica la iglesia, Efesios 2:20. Esto es muy importante. Efesios 2:20 dice que la iglesia se edifica sobre Cristo, que es la piedra angular, y sobre la doctrina
de los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. O sea que la iglesia se edifica sobre la doctrina de los apóstoles. Pregunta mala que hago retorcida. Si hay apóstoles hoy, ¿no? Esos apóstoles pueden crear nueva doctrina y agregar libros y seguir edificando la iglesia sobre su doctrina, ¿o no? Porque si la Biblia dice que la iglesia se sostiene sobre la doctrina de los apóstoles y hay nuevos apóstoles, pueden traer, de hecho traen nuevas doctrinas, entonces podemos seguir agregando libros a la Biblia. ¿No? Podemos escribir, no sé, epístola a los padres romanos, ¿no? ¿Por qué no? Epístola a los gorritenses, ¿no? Más rebeldes, etc. ¿No? Epístolas a los hiponianos. Porque si hay apóstoles en el mismo nivel que había apóstoles en el Nuevo Testamento, estos apóstoles tienen la misma autoridad que ellos. Pero primero, para ser apóstol había que ser testigo de la resurrección de Cristo, había que haber sido llamado personalmente por él, ¿no? Es cierto que la Biblia habla de 12, pero hay más de 12 en la del Nuevo Testamento. Hay muchos otros que no eran de los 12, que también eran apóstoles, Bernabé y otros más. Pero todos habían sido testigos de la resurrección. De hecho, el pobre Pablo, que fue el último en llegar, todos le ponían en duda su apostolado. Y él decía, sí, yo soy como un abortivo, decía él, porque yo en realidad, yo vi a Jesús resucitado, pero ya un par de años después se le apareció en el camino. ¿Sí? Pero muchos ponían en duda si Pablo era apóstol o no. Hoy es tan fácil ponerse apóstol, pero Pablo tenía que pelear para demostrar que él sí era. La enseñanza de los apóstoles, Hechos 2:42, fue la fe que ha sido dada una vez a los santos. Judas 3. O sea, que la enseñanza de los apóstoles es la fe que fue dada una vez a los santos. ¿Cuántas veces? Una. O sea que, por eso que cuando la Biblia se cierra, se sella. Dice, cualquiera que agregue, ¿no? Será maldito. Por tanto, no hay nueva doctrina. Ninguna persona con el título que tenga puede venir a poner nuevo fundamento, porque ya el fundamento está puesto. ¿Sí? Eso yo refiero claramente los nuevos apóstoles. Vamos a ver. Las 12 puertas de la Nueva Jerusalén, que es la iglesia, tienen los nombres de quién? De los 12 apóstoles. ¿No? Apocalipsis 21:14. ¿Dan los apóstoles cobertura a las iglesias? Pregunto, porque una de las cosas que hacen estos apóstoles es dar cobertura a las iglesias. Eran las iglesias las que enviaban a los apóstoles. Hechos 13:1-3. Lea por favor Hechos 13:1-3. Hechos 13:1-3. Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. La iglesia de Antioquía envió a Pablo y a Bernabé. Fueron enviados por la iglesia. ¿Qué dice 14, 26 al 28? De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Volvieron a la iglesia que los mandó a rendir cuentas. Los apóstoles eran enviados por la iglesia y rendían cuenta a la iglesia. No al revés. La iglesia daba cobertura a los apóstoles, no los apóstoles a las iglesias, bíblicamente hablando, ¿no? Los apóstoles levantaban iglesias de cero
iban donde ningún otro ha ido, hasta lo último de la tierra. Solo eran dueños de los puestos, pues debido a la dinámica de su ministerio, no tenían casas propias. Tiene poco en común con algunos pseudo apóstoles de hoy. Antes andaban de 2 en 2 y ahora andan en 4x4. Bueno, su autoridad no era absoluta. Su autoridad no era absoluta sobre las iglesias. Ves el caso de Pablo con los corintios o con los gálatas. No es que por ser apóstol era palabra indiscutida, no. De hecho, como había diferentes, había todas unas divisiones dentro de las iglesias que ni siquiera eran planteadas por los mismos apóstoles, porque yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. Ninguno de ellos tres planteaba que ellos eran, pero la gente sí armaba, o sea que no eran indiscutibles ni sobre una ni sobre varias iglesias. No estaban sobre las iglesias, no tenían una autoridad sobre un grupo de iglesias como se sostiene, ¿no? No es que estaban fijos en una iglesia tampoco, sino que estaban en cada lugar el tiempo necesario para levantar la obra y después se iban a otro lugar. O sea, no es que tenían iglesias los apóstoles, no tenían iglesias propias. Por lo tanto, lo más parecido hoy a un apóstol es un misionero. Sin embargo, no lo son en el mismo sentido que los apóstoles del Nuevo Testamento. Nada tiene que ver si se tiene una iglesia grande para ser apóstol. De hecho, la mayoría de los apóstoles no tenían iglesia propia. No importa si uno se dice apóstol, si uno que se dice apóstol me nombra apóstol. No importa si tengo X cantidad de células en mi iglesia, porque hay en algunos grupos, con 300, antes era con 300 células vos sos apóstol. Entonces, ¿qué hacía? Tengo 600 miembros. Hago 300 células de 2 y ya soy apóstol. ¿No? No es así. Bíblicamente no tiene ningún sostén. No. No importa si me ponen encima un manto o algún otro objeto místico. El apóstol es un don del Espíritu Santo y el apostolado un ministerio, y no un escalafón en el pastorado o en el evangelismo. Y si quiere ser apóstol, tiene que ser llamado por Dios para ir afuera. Dejar todo, propiedades, comodidad, familia, carreras, metas personales y hasta la vida de ser necesario, todo por llevar el nombre de Cristo hasta el último de la tierra. Esto es el apóstol. ¿Hay apóstoles? Sí, los hay. Claro que sí. Apóstoles en ese sentido. No apóstoles en el sentido de que, en el mismo sentido que los apóstoles del Nuevo Testamento, porque la Biblia ya está cerrada, no puede crear nuevas doctrinas. Pero sí hay hombres que van hasta el último de la tierra y han dado su vida por Cristo. Eso sí pasa. Las personas con el don de misioneros no solo disfrutan con el contacto con otras culturas, sino que hacen un proceso de socialización que se llama aclimatación o aculturación, de modo más preciso. Disfrutan con la novedad de vivir en otra cultura y aún cortar los lazos que les unen a su propia cultura durante un periodo largo. Es natural que haya molestias iniciales, incluso el agua, el alimento, el clima, los insectos, pero acaban haciéndose inmunes a todos ellos. Aprenden el lenguaje, porque tienen una especial habilidad con el lenguaje, más rápidamente de los que no tienen el don. Pronto recogen los modismos populares y el argot y las inflexiones de la voz y la música del habla y el lenguaje, los gestos y todas las cosas que pueden ser aprendidas, que no pueden ser aprendidas por libros. Y sobre todo, son aceptados al final como uno de ellos. En 1 Corintios 9, 20 a 22 dice: cuando he estado entre los judíos, me he vuelto como un judío para ganarlos a ellos. Es decir, para ganar a los que viven bajo la ley de Moisés. Yo mismo me he puesto bajo esa ley, aunque en realidad no estoy sujeto a ella. Por otra parte, para ganar a los que no viven bajo la ley de Moisés, me he vuelto como uno de ellos, aunque realmente estoy sujeto a la ley de Dios, ya que estoy bajo la ley de Cristo. Cuando he estado con los que son débiles en la fe, me he vuelto débil como uno de ellos, para ganarlos también. Es decir, me he hecho igual a todos, para de alguna manera poder salvarlos a algunos. Esto es ser un misionero. Su número es ínfimo, quizás es el don menos representado. Son poquísimos los misioneros que hay en el mundo, en porcentaje mínimo. Es el don menos representado en la iglesia y el ministerio con menos apoyo económico. Pero monedas, si usted hace un promedio, monedas se lleva al ministerio de misiones. Gente que está sola al otro lado del mundo, con su familia, a veces no tienen para comer, son perseguidos y encima no tienen ningún tipo de apoyo ni ayuda. Este es el don de apóstol. Muchos han hecho maravillas, han ido en medio de los caníbales, han dado sus vidas, de su familia, de su esposa, de sus hijos, de sus propias vidas, por llevar el Evangelio hasta el último de la tierra. Creo yo que en honor de estas personas que han dado su vida, que han dejado todo, que han sufrido, que han perdido seres queridos, que han perdido su vida por causa de Cristo, que cualquiera venga y diga yo soy apóstol porque sí, es una falta de respeto
para esas personas. Esa es mi opinión personal, ¿no? No estoy diciendo que sea la Biblia lo dice. Creo yo que es faltar el respeto a esas personas cuando cualquiera, ¿no? Dice soy apóstol porque me pusieron, no sé, un manto sagrado, no sé. Bíblicamente es así. Bien, vamos a buscar otro don. Como dije, voy saltando, no quiero aburrirlos con todos dones parecidos, ¿no? Así que vamos a ir saltando. Vamos a agarrar este don que es un don muy interesante. Un don muy mal interpretado. El don de administración. El don de administración, todo el mundo dice, bueno, el don de administración es la persona que cuenta la ofrenda, pasa los papelitos, ¿no? Es la señora de las rifas, ¿no? ¿No? Que van a pegar. La señora de ¿no? La hermana que organiza el bingo, ¿no? El kiosco, y cosas así, ¿no? La que agarra junta la plata de la iglesia y va y la juega en el bingo a ver si la multiplica. Ah. No, pero ha pasado eso, ¿eh? Tesoreros que se han fugado. La señora la digo, bueno, siempre se asocia la administración con la tesorería, con la administración del dinero. Pero en realidad no es así bíblicamente hablando. Es simplemente un pequeño aspecto, es un don mucho más amplio que simplemente manejar dinero. El don de administración es la capacidad especial que Dios da a algunos miembros del cuerpo de Cristo que les permite entender claramente los objetivos inmediatos y a largo plazo de una unidad particular del cuerpo de Cristo y diseñar y ejecutar planes efectivos para la consecución de estos objetivos. O sea, soy una persona que ve la necesidad, ve que hace falta una cosa en algún ministerio y ayuda. Y tiene una idea cómo arreglar esto, cómo solucionarlo, cómo logramos un objetivo con esto. Esa es una persona que tiene un don de administración. Y puede ser una cuestión de dinero o no. Puede ser un asunto que no tenga que ver con dinero. Un asunto ministerial que requiere a alguien que sea, ¿no? Una persona capaz, ¿no? Y que lo logre, y está esta persona. Es curioso, ahí está 1 Corintios 12, 28, ¿no? Administradores. Que la palabra que dice ahí para administradores, kubernesis, ¿no? Kubernesis, administradores, deriva de la palabra Kubernetes. ¿Y qué quiere decir Kubernetes? ¿De dónde viene Kubernetes? Literalmente significa piloto, timonel, los que manejan un barco, alguien que está entre el dueño y el patrón y la tripulación. Es un término náutico. Un Kubernetes, o sea, un administrador, en la palabra original quiere decir un piloto de barco, un navegante. Una persona que maneja un barco que está debajo del dueño, del patrón del barco, pero que está sobre la tripulación. Es un cargo intermedio, pero es el que pilotea la situación, el que maneja efectivamente el barco. Ese es un administrador. Esa es la palabra que la Biblia emplea para referirse a ellos. O sea, los pilotos son pilotos de tormenta, de situaciones y tareas. Son capaces de llevar a buen puerto una tarea, aunque no haya sido iniciada por ellos. Porque esto es muy curioso. Muchas veces, ¿no? Pasa algo, hacen una macana, hay un problema. ¿Te crees ese cargo? Le cae a uno, ¿no? Uno no inició, no armó ese lío, pero le tocó arreglarlo. Esos son administradores. Personas que tienen la capacidad de agarrar una papa caliente y transformarla en papa frita. ¿No? Bien, tú veas que llamo Esos son un administrador. Algunos los equiparan con el liderazgo y sí, son líderes en cierta forma, aunque no es necesario que sean líderes generales, sino más bien lideran una tarea. El don del liderazgo, sin embargo, es otra cosa que ya veremos aparte. ¿Se entiende lo que es un administrador? Un piloto. Una persona que va a pilotear la situación y la va a sacar a buen puerto, aunque él no armó ese lío, se le dieron a él y él lo va a sacar bien. Sea de dinero o sea de cualquier otra situación. Eso es un administrador bíblicamente hablando. A ver qué más tengo acá. Este es el don. Este es un don polémico, pero yo creo que es un don. Está tomado del 1 Corintios 13, en realidad, que no es una lista de dones. Pero dice así: el don de pobreza voluntaria.
Pobreza voluntaria. Muchos tenemos el don de pobreza involuntaria. Pero no estoy hablando de la pobreza involuntaria, sino de la pobreza voluntaria, ¿no? Gente que da todo por la gente que necesita. Dice, aunque tiene todos mis bienes para alimentar a los pobres, es algo distinto a dar. Aunque relacionado con dar, no es lo mismo. El don de la pobreza voluntaria es la capacidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de renunciar a las comodidades materiales y el lujo y adoptar un estilo de vida personal equivalente al de aquellos que viven en la pobreza en una sociedad dada a fin de servir a Dios del modo más efectivo. Son muy relacionados con los misioneros. Una persona, hay misioneros que han sido millonarios, prestigiosísimos. Había un hombre, se llamaba Schweitzer, que era el máximo experto en arreglar órganos en Europa. El máximo intérprete de Johann Sebastian Bach de música clásica en un piano. Tocaba ante los reyes. Era médico, teólogo. Había escrito algunas cosas muy novedosas para su época. Y un día dijo, no, Dios me está llamando a servirle en las misiones. Dejó todo eso, todo. Se fue a vivir a Gabón, en una choza en el medio de los leprosos. Puso un leprosario y él, personalmente, como era médico, le limpiaba las heridas a los leprosos. Y ahí dedicó años y años de su vida hasta que murió en esa choza con los leprosos. Eso es el don de pobreza voluntaria. Alguien que da todo, deja todo y se lo da para convertirse en uno de ellos, para asociarse a uno de ellos. Que el principal ejemplo, Cristo, que dejó todo para ser uno de nosotros. Uno de nosotros los leprosos, ¿cierto? A ver qué otro don podemos saltar acá. A ver, este don, este es espectacular, lo voy a usar porque este es un don así, no. El rey está bajando, las enseña que el rey está abajo, que somos un poco el rey, ¿no? La gente se está durmiendo. Entonces este don es el don para arriba. El don de milagros, ¿no? El don de milagros, no me refiero a... No, el don de hacer milagros, ¿no? El don de milagros es la capacidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para servir como intermediarios humanos a través de los cuales Él se complace en ejecutar actos poderosos que son percibidos por los observadores como alteraciones del curso ordinario de la naturaleza. 1 Corintios 12:10 literalmente dice operaciones de milagros. ¿Qué es esto? Alterar las leyes de la naturaleza. Porque muchas veces se equipara el don de milagros a echar fuera demonios. Y de hecho es una polémica. Algunos lo incluyen, echar fuera demonios, como en la lista de los milagros. Y otros dicen, no, echar fuera demonios es otro don diferente, que es el don de exorcismo. Es una polémica, hay diferentes argumentos. Algunos dicen que echar fuera un demonio es un milagro, puede ser, pero es mucho más que eso. Porque siempre nos quedamos con eso. El milagro, echar fuera demonios, resucitar a un muerto, pero mucho más que eso, que resucitar muertos y echar fuera demonios. El curso ordinario de la naturaleza es alterado. A causa de nuestra sutil entrega al naturalismo, los occidentales tendemos a sospechar de todo lo que es claramente sobrenatural. Esta es sin duda una razón por la que nos vemos que ocurran muchos milagros en nuestras iglesias hoy en día. Pero esta no es una razón para mirar con escepticismo mundano la obra divina y milagrosa en otras culturas que son mucho más abiertas que nosotros lo sobrenatural. Sin embargo, la gente ya se va cansando del naturalismo insatisfactorio de la ciencia y la tecnología moderna han intentado ser parte esencial de nuestra cultura y han fracasado. Si es así, el cambio puede estar abierto para que el don de milagros se haga evidente en nuestras iglesias. Algunos tendrán temor de esta manifestación del poder de Dios porque se podrá fácilmente abusar de este don. Esto es verdad, pero no es una razón adecuada para rechazar el don de milagros. No nos deberíamos dejar guiar por nuestro entendimiento espiritual de los dones por un miedo nacido de las experiencias desgraciadas o de una exégesis que resulta de una miopía bíblica. Ejemplos: resurrecciones, expulsión de demonios, quizás multiplicaciones, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos a Jesús. ¿Cómo hizo el milagro de los panes? Yo quiero ver cómo
cómo él tenía, ¿no? ¿Cómo era? ¿5 panes? 5 panes y los iba rompiendo. 5 marineras. ¿Cómo es que en sus manos se iban rompiendo esos pedacitos de pan y se iban haciendo más, y se iban haciendo más, y se iban haciendo más, y se comieron, y 5.000 personas comieron pan y sobraron 12 canastas llenas de pedazos? ¿Cómo hizo eso? Visualmente, ¿cómo fue? Eso es una ley, o sea, se viola la ley de la naturaleza. ¿Sí? Teletransportación evangelística. La teletransportación evangelística. ¿Cómo? ¿De qué estoy hablando? La de Felipe, bien. ¿No? Dice la Biblia que Felipe el evangelista un día estaba ahí y se encontró al etíope, le predicó, lo bautizó y dice de repente, ¡prac!, estaba en Azoto. Azoto estaba como a 18, 20 kilómetros de ahí. ¡Pac! Desapareció y apareció instantáneamente allá. Teletransportación. ¿No? Había uno que iba a trabajar todavía. ¿No? Me ahorro todos los líos de trenes. ¿No? Cosas invisibilizadas. Esto le ha pasado a varios. Yo conozco el caso de un misionero que en la época del comunismo entregaba Biblias en los países comunistas. Se te agarraban, vas preso 20 años, si es que no te matan. Y resulta que un día llevaba el baúl del auto lleno de Biblias. Y lo paran, los militares de cerca de la frontera, y le dicen, abra el baúl. Oh, si lo veía las Biblias, iba preso. Señor, que no lo vea. Abrieron así. Sí, está bien, no vieron nada. Estaba lleno, casi no cerraba de Biblia, pero no lo vieron. No lo vieron. Y esto pasó varias veces, varios casos parecidos. Caminatas acuáticas, bueno, Jesús es el experto en caminar sobre el agua. ¿No? Yo conozco el caso de otro pastor que también caminó sobre el agua. Y después la iglesia lo juzgó, le hizo un juicio. ¿Sí? Porque el tipo, ¿qué hizo? La iglesia estaba por un lado y la casa del pastoral estaba del otro lado de un lago. Y se quedó dormido y llegaba tarde a la iglesia. Una iglesia muy conservadora, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el pastor? Agarró unos patines de hielo, estaba congelado el lago. Ese era el truco. Y se fue patinando a través del lago hasta la iglesia. Y todos los hermanos, ¿no?, re conservadores, ven llegar al pastor patinando. Entonces le hicieron un juicio al pastor. Y se determinó en el juicio lo siguiente. Pastor, cuando usted venía patinando, ¿disfrutó del patinaje o fue un esfuerzo para llegar al horario de la iglesia? Porque si él lo había disfrutado, había sido pecado. Pero si fue un esfuerzo, entonces no. Este es el legalismo ridículo, ¿no? Sí. No tal más. Hacha flotante, este me gusta, para mí es una normalidad muy impresionante. El hacha flotante, ¿no? Había un problema. Se me cayó, ¿no? Estaba cortando hacha y se me cayó el fierro del hacha al agua. Uy, le dice, va el profeta Eliseo, le dice, pero era prestada el hacha, ¿qué hago ahora? ¿No? Uno, profeta, le había sacado plata y comprarte otra, pero no, quiso Eliseo, agarró un palo, lo tiró al agua. El palo se hundió y el fierro flotó. Si esto no violó la ley de la naturaleza, el fierro se puso a flotar. Y así rescataban el hacha. Bueno, fuego del cielo, control sobre el clima, esto ha pasado más de una vez. De hecho, hay un grupo de intercesores que se hace una convención en Florida, lugar permanente de tornados, ciclones. Se venía un grado no sé cuánto, eso, destructivo mal, ¿no? Era tan destructivo que creo que tenían como 3 nombres de mujeres en el tornado. Siempre tienen nombre de mujer. Juanita, Gertrudis. Siempre los tornados destructivos tienen nombre femenino, fíjense. No sé por qué, pero es así. Siempre le ponen nombre femenino. Esta se llamaba Juanita Gertrudis Dubí, algo así, tenía todos los nombres. Y iba a destruir. Se arruinaba toda la convención de intercesores de todo el mundo que habían venido. Pero claro, somos intercesores, somos gente de oración. Y vamos a ir todos corriendo a los refugios. Vamos a orar para que el tornado no venga. Y oraron, y el tornado no vino. El tornado de repente se empezó a achicar, a perder fuerza de golpe, y terminó una llovina de verano, convertida en nada. Bueno, fuego que no quema.
provisión sorprendente. Hay un hombre llamado Müller, que tenía un montón de orfanatos en el siglo XIX en Inglaterra. Jamás le pidió dinero a nadie. Nunca. Él decía, Señor, hoy tengo que pagar todas estas cuentas. La cuenta de tantas libras. 70.554 libras. Necesito eso, Señor. Solo su habitación. Durante la mañana venía un tipo, Señor Müller, acá le traigo un cheque, 7.554 libras. Así. Todo su ministerio fue así. Señor, necesito tantos kilos de pan para alimentar al chico esta semana. Tengo una panadería, tantos kilos de pan. Así fue su vida. Pasaron no sé cuántos millones de libras por su mano. Murió en la pobreza ese hombre. Todo lo que pasó por su mano a los orfanatos. Este se llamaba George Müller. La capacidad para orar y para ser provisto por Dios. Bueno, cadenas caídas, ¿no? Gente que ha sido liberada de una manera sorprendente. Balas que no salen. Gente que no, matones, terroristas que iban a matar a cristianos. No sale la bala. Una vez había unos misioneros que le estaban tirando nafta para prenderle fuego a la iglesia y a los misioneros, con la madre, con los hijos, todo ahí. Estaba con el fósforo y el fósforo no se prendía. El fósforo no se prendía y el fósforo no se prendía. Estaba la mujer con los hijos llenos de nafta. Y de repente mira para arriba el tipo, el que bronca y sale que no se prendieron los fósforos, le agarran un terror y salen los gritos corriendo. Por todos lados gritando, hablando en otro idioma, en Indonesia. ¿No? ¿Qué es lo que decía? Un ángel me amenazó, un ángel me amenazó. Ahí arriba de la iglesia había un ángel que le dijo, si vos prendés fuego, el fuego te va a quemar a vos y a toda tu familia. Se aterrorizó y salió corriendo. Y creyó más gente por el testimonio del aterrorizado este que por la predicación de los misioneros. Después, al poco días, una campaña se convirtió un montón de gente en ese lugar. Bien, ¿cómo es? Bueno, imagínense, un don como un milagro no tiene límites. O sea, cualquier cosa que Dios quiera hacer, noticias. Hizo así, hizo el universo. Puede hacer lo que sea. No hay ninguna cosa que él no pueda hacer que no se haga. Una vez fuimos a hablar con mi papá. Yo, bueno, él puede ser que tenga, yo no tengo el don de sanidad, está claro. Una chica que tenía que era Tenía todo el lado izquierdo seco, que había secado. Pariente de la hermana Cristina. tenía todo un lado del cerebro anulado. Estaba ahí y estaba paralizado todo. Oramos afuera porque no nos dejaron entrar. En lugar de extrema seguridad. Conclusión, ¡pac! Se le reconstruyó todo un medio cerebro. Así, de un momento a otro. Así que Dios puede hacer. Igual eso ya entra, ya estamos en discusión si eso entra en milagro o eso entra en sanidad, porque ese es otro don. Sanidad. ¿Qué hora es? ¿Alguien dice la hora? Bueno, vengo. ¿Tenemos que terminar? No. Terminamos acá. Vimos poco, la semana que viene vamos a ver más. Igual, vimos los dones que nos llevaban tiempo, no va a haber otro caso como el de apóstol. ¿No? Pero había que aclararlo, es un problema, o sea. Ay, me dijeron que ustedes creen en todos los dones, yo quiero ser apóstol y ahora me dicen que no puedo. Entonces, para que nadie me diga eso, ya aclaramos bíblicamente como es el panorama bíblico. Los demás dones van a salir más de aquí. ¿Sí? Así que bueno, vamos a dejar acá. El Señor les bendiga, espero que se ponga a estudiar, que busque, que lea las listas, que ore al Señor, ¿qué es lo mío? ¿Para qué me llamaste? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? El Señor les bendiga.